Ok. Mati. Cuando quieras, Wada, compartimos. Dale, bueno, pueden presentar la pantalla y le voy a dar comienzo al Ateneo. Buenas tardes a todos. Entonces, una vez más, nos encontramos reunidos para realizar otro Ateneo de Residencia. Mi nombre es Guadalupe Albornoz. En esta oportunidad me presento como parte de CEFEN y como instructora de residentes de la residencia que expone el tema que es la Clínica de Maternidad Suiza Argentina. Esperamos que este Ateneo les resulte tan interesante como los anteriores. Vemos que se va sumando gente, así que debe ser así. Para nosotros es una alegría enorme estar nuevamente acá haciendo crecer esta actividad que tanto nos ayuda a comunicarnos entre todas las residencias del país, que podamos compartir nuestra experiencia y revisar temas de interés. En este caso vamos a presentar un caso que desde la clínica por ahí más bien simple, pero que se presentó como una característica típica y que además abre una puerta enorme que es el tema de la comunicación, de cómo comunicar a la familia, qué decir, cuándo. Esta actividad al día de hoy está a cargo de la residencia de, como dije, de la Clínica Maternidad Suiza Argentina. Las residentes a cargo son Eugenia Toledo, residente de segundo año, y Melania Casorelli, residente de primero. Ellas van a hacer la presentación del caso. Nos acompaña también Andrea Solari, que es nuestra genetista y es genetista del Centro Nacional de Genética Médica, que nos va a explicar un poco de esto que pusimos como título, de qué hablamos cuando decimos anomalía frecuente en su presentación más infrecuente. Lamentablemente estaba anunciada Graciela Gómez Bouza, médica pediatra neonatóloga de la maternidad Sardá, pero se tuvo que expulsar por motivos personales. Pero nos acompaña el doctor Gonzalo Mariani, jefe de servicio de neonatología del Hospital Italiano, profesor además universitario, magíster en bioética de Flaxo, coordinador del académico de Neoconsurt, fue también parte de la comisión directiva de la SAP desde los inicios, forma parte del área de trabajo de RCP neonatal, investigador, docente, publicó múltiples artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, y bueno, nada, seguro que me estoy olvidando algún mérito, pero todos sabemos lo valioso que es Gonzalo para la neonatología y para la formación de los nuevos neonatólogos. También contamos, como siempre, con nuestra gran preciada pata de seguimiento, con la doctora Majo Fatore, quien es seguimentóloga, vocal de la Junta Ejecutiva de CEPEN, junto conmigo, y coordinadora del área de seguimiento de recién nacido de alto riesgo de CEPEN, directora general del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana del Nido. Con esta presentación damos inicio al Ateneo, después daremos, después de las presentaciones, un espacio para las preguntas del público y seguir trabajando sobre el tema. Muchísimas gracias. Mela, cuando quieras. Perfecto, gracias, Wada. Bueno, vamos a hablar, para empezar, de cómo se va a desarrollar la presentación. Primero vamos a hacer la presentación del caso clínico y después una discusión multidisciplinaria, como para empezar a hablar de los antecedentes maternos y del embarazo. Es una señora de 33 años, sana. Este es su primer embarazo. Las serologías fueron todas negativas. En la semana 28 le diagnostican RCIU y empiezan a hacerle un seguimiento más del embarazo. En la semana 32, en una ecografía le dicen que tiene un oligoamnios y el Doppler fetal, que tiene signos de redistribución de flujo, por eso se tiene que hacer una cesárea en ese momento. Previamente recibió la maduración pulmonar, se realizó el sulfato de magnesio, la bebé nació con un Apgar 8-9, fue una cesárea podálica, y pesó 1,273 kg, que estaba en percentilo 9, talla 37 en percentilo 2.8 y perímetro cefálico de 27 en percentilo 8. Por el antecedente de la prematurez se interna en la neonatología. La evolución en su internación, en su aspecto respiratorio, no presentó ninguna intercurrencia, se mantuvo siempre respirando aire ambiente. Por el antecedente de la prematurez tuvo algunos episodios de apnea, por los que recibió cafeína hasta los 26 días de vida. En cuanto a lo cardiovascular,
siempre estuvo hemodinámicamente estable, no necesitó en ningún momento inotrópicos, tuvo un examen cardiológico normal y el ecocardio no tenía ninguna patología estructural. En cuanto a lo nutricional, durante las primeras 24 horas se mantuvo ayunada por el antecedente del Doppler prenatal con los signos de redistribución. Al segundo día de vida inició alimentación enteral, tanto con leche humana fortificada o fórmula pretérmino, que por buena tolerancia se fue aumentando los volúmenes en forma creciente. Estuvo 4 días con nutrición parenteral y el peso de nacimiento lo alcanzó a los 6 días de vida. A las 36 semanas de edad gestacional corregida, continuaba alimentándose con sonda nasogástrica, presenta un retraso en la coordinación succión-deglución y una succión débil. Realizamos una evaluación por fonoaudiología que nos aportó que tenía un reflejo de búsqueda disminuido e incompleto y una succión que estaba disfuncional. En el examen neurológico, como positivo, tenía una leve hipotonía, la fuerza muscular estaba conservada, los reflejos estaban presentes, tenía una postura en semiflexión con movimientos espontáneos, tenía unas facies simétricas con algunos rasgos con estigmas genéticos. Se realizó una ecografía cerebral que fue normal. Por los antecedentes de la prematurez, la restricción de crecimiento, esta facies peculiar, la hipotonía y esta incoordinación en la succión de deglución, solicitamos interconsultas con el servicio de genética y con neurología. Neurología, al revisarla, nos solicita una resonancia cerebral con y sin contraste, que esta resonancia fue normal, y la evaluación genética, el examen físico por la genetista fue una facies redondeada con un perfil chato, hendiduras palpebrales ascendentes, epicanto, nariz pequeña con un dorso corto y una clinodactilia del quinto dedo bilateral. Y ahí solicita un cariotipo de alta resolución con 30 metafases. La paciente evoluciona clínicamente estable y tiene un progreso de peso acorde, por eso se le otorga el egreso hospitalario, alimentándose por sonda nasogástrica. Y quedó conectada haciendo un seguimiento ambulatorio de alto riesgo. Se fue con el resultado del cariotipo pendiente. A las 2 semanas, luego de que se va de alta, logra la alimentación oral completa, por lo que se le retira la sonda nasogástrica. Y este es el resultado del cariotipo que tenemos, que el informe tenía 46XX, tenía una duplicación en la parte 22.3 del cromosoma 21. Y ahí se cita a la familia a una reunión con los médicos que estuvimos a cargo en el servicio y la genetista, se les explica sobre el resultado de este estudio, y bueno, actualmente la paciente continúa en seguimiento de alto riesgo. Bueno, ¿sigo? ¿Quieren que empiece un poquitín? Andrés, seguí. Bueno, vamos a explicar un poco el resultado de este cariotipo, que no es nada frecuente. El resultado, cuando lo informan, siempre se pone la cantidad de cromosomas que yo encuentro, que son 46, el complemento sexual, XX, y aparece un signo de pregunta, el IDIC, que es idicéntrico, en realidad ponen entre paréntesis, se pone el cromosoma involucrado, que es el 21, y lo que ven entre paréntesis como Q22.3 es el punto de corte. La nomenclatura en genética fue cambiando, esa foto es más difícil de ver, pero para poder entenderla les traje algunos diagramas, digamos, de qué es lo que está tratando de leer el citogenetista que está mirando esto al microscopio. La siguiente, este es un cromosoma 21, dibujado, un esquema, en donde van a haber 3 cromosomas, y esto es de acuerdo con la resolución que yo lo vea. El primero, que se ve con menos bandas, implica justamente de menor resolución, que son 400 bandas. A medida que yo logro una mejor resolución, por eso se pide siempre un cariotipo con una alta resolución, me permite identificar más bandas, más regiones, ¿sí? Una de las dudas que había es si esta bebé podía tener por ahí un mosaico de algún cromosoma, entonces se pide una gran cantidad de cromosomas, pero además con una alta resolución para ver si había justamente una anomalía estructural. ¿Qué fue lo que se encontró? En genética
como si fuera un mapa, necesitamos nominar un poco las regiones y hablamos del brazo corto, que es el P, centrómero une a los dos brazos, brazo largo Q. Todo este cuento viene a razón de poder explicarles qué es lo que se vio. En la siguiente diapo, ahí ven todas las regiones, ¿sí? Y lo que marca, o lo que dice el cariotipo, es que la paciente tiene un cromosoma 21 entero, y después tiene un cromosoma 21 que compromete el brazo, tiene un cromosoma que sería isodicéntrico, eso es en espejo, se perdió la región terminal del brazo largo, o sea, la región 22.3 se cortó, no está, y hay un cromosoma 21 entero y un cromosoma 21 que está formado por dos cromosomas 21 pegados, exactamente iguales, en isocromosoma, en espejo, pero sin el segmento terminal de esos cromosomas 21. Por lo tanto, tiene dos centrómeros y de ahí viene que sea la sospecha que ellos ponen centromérico. ¿Cómo se vería esto? Con una técnica que se usa, un programa que se llama cariotipador, en la siguiente. El cariotipador, cuando se ve un poquito abajo, en el cariotipador se ve un cromosoma 21 de un tamaño normal. El otro cromosoma es mucho más largo, ¿sí? Porque son dos cromosomas 21 casi completos que están unidos, y cuando uno mira cuenta 46, por eso informan 46, no hay cromosomas de más. El citogenetista cuando encuentra un isocromosoma lo informa como uno solo, ¿sí? En la siguiente, si uno quiere entender o tratar de entender cómo ocurrió ese mecanismo en algún momento, son alteraciones en las divisiones celulares, que esto puede suceder, ¿sí? En general, los isocromosomas lo que hacen es, hay una ruptura del cromosoma en la región centromérica, o sea, se unen los dos brazos cortos como los dos brazos largos, como si fuera un intercambio después en U, y esos mismos isocromosomas que tienen dos centrómeros, ahí está puesto el ejemplo con el cromosoma X, que se ve mejor, es más grande, van a generar, o es muy común que generen después una monosomía, por lo tanto una trisomía parcial de ese cromosoma. Permanecen unidos, ¿sí? En general son cromátides hermanas. No las quería confundir, me pueden preguntar después. En la siguiente, entonces, lo que la paciente tiene, en realidad yo lo puse al final, es una trisomía, es un rearreglo estructural, ¿sí? En donde hay una trisomía parcial del cromosoma 21 en la región del brazo corto, que prácticamente en el brazo corto del cromosoma 21 no existen, por supuesto hay ADN, pero no es una región codificante, es un cromosoma acrocéntrico, y en la porción más proximal del brazo largo, que involucra lo que llaman la región crítica, y digo a lo que llaman, y voy a aclarar, a la región crítica para síndrome de Down, que es Q22.1. Como está duplicada, y ahí viene toda la discusión, hay varios, para encontrar varias bibliografías en donde se trata de determinar región crítica. ¿Qué se llama la región crítica en síndrome de Down? Aquella que presenta las características, o la mayoría de las características, que definen esta entidad, digamos. Pero esta paciente no solo tiene una trisomía 21 parcial, sino que tiene una monosomía parcial, y eso es lo que hace difícil, en algún punto, o lo que hacía complejo, poder arribar a un diagnóstico y saber qué era lo que le estaba pasando, digamos. En la diapo siguiente, ¿sí? No sé si era una pregunta o... No, era un micrófono abierto, Andrés, seguí. Ok, en esta diapo les traje como una review, no hay muchos pacientes que estén reportados, porque uno trata siempre como genetista de, bueno, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Qué características pueden tener? ¿Qué tipo de seguimiento le voy a tener que hacer? ¿Qué controles? Y esta, digamos, nosotros tratamos muchas veces de no encasillar o no saber, cada paciente es distinto, cada paciente es único, todas las personas somos únicas,
pero poder saber qué cosas habría que controlar o con mayor cuidado o con mayor detenimiento es un poco parte de la tarea. Encontrar en la bibliografía a algunos chicos o adultos que hayan tenido exactamente las mismas características o el mismo rearreglo estructural a veces no es sencillo. Este es un trabajo que aparece en el 2017, en donde tiene exactamente las mismas características del paciente, pero es a partir de una alteración a nivel cromosómico del padre, heredado del padre, que no tenía síndrome de Down, y les habla de qué características, siempre a nivel clínico o fenotipo, podían manifestarse, ¿sí? El más interesante es el que sigue, que es una review hecha del año pasado, del 2022, en donde lo que se hizo es, a partir de 2 casos clínicos, hacer una review de pacientes que tenían trisomías parciales del 21, pero que tenían que involucrar esta famosa región crítica. Y digo esta famosa región crítica porque eso se está revalorando todo el tiempo. Y lo que comparan es 2 casos, o 2 pacientes, mejor dicho, en donde una de esas pacientes tenía un fenotipo característico de síndrome de Down, que es exactamente igual al rearreglo cromosómico que tenía la paciente de ustedes, y una paciente que, si bien tenía discapacidad intelectual y un trastorno de hiperactividad, un diagnóstico de trastorno de hiperactividad, no tenía un fenotipo de síndrome de Down. Y lo comparan con la bibliografía. Sacan de ese grupo a un montón de pacientes que tenían otros rearreglos, ¿no? No había anillos, no había traslocaciones con otros cromosomas, no había traslocaciones con el cromosoma X, para tratar de buscar a qué, qué tipo de características clínicas y qué genes podían estar involucrados. Actualmente se usa mucho la técnica de RAE en el exterior, con lo cual eh, es más sencillo poder determinar qué genes están involucrados. Lo que no quiere decir de todas maneras que todos los pacientes, y por eso digo que está en revisión esto del área crítica, tengan las mismas características. Hay un entorno cromosómico, un entorno génico que está dado por propio de cada individuo, más la herencia de sus padres de otras características, y eso hace que ninguno sea igual a otro paciente. Yo les contaba que a esta paciente además le faltaba una porción del cromosoma 21 en la región distal, y en la siguiente diapo les quería mostrar que eso es lo que hace. Hay un solo trabajo, una sola review que pude encontrar sobre monosomía 22q.3, que es distal, en donde habla de otras características y que tienen otras características fenotípicas. Y eso hace además que esta paciente sea única. Y entre estas características habla que en vez de tener, por ejemplo, tienen hipertelorismo, pueden tener algunas características, no todas. Les puse para que después pudieran leerlo más tranquilos. En la siguiente les quería mostrar lo que era una chiquita con una monosomía pura, pasando a la siguiente. Así se ve un paciente que tiene monosomía 21q22.3, o sea que la región distal del cromosoma 21 está presente en una sola dosis y no en 2 copias. Los genes que van a estar en esa zona en ausencia, digamos, van a generar otro fenotipo, otro cuadro clínico. Bueno, por lo tanto, el planteo que uno, y es el día de hoy que se pelea bueno, cómo decir, y actualmente en general lo ideal es poder decir, bueno, a los papás informarles, más allá de tiene o no síndrome de Down, que su bebé por ahí lo que tiene, cuál es el rearreglo estructural, y hablamos de trisomía parcial 21 y monosomía parcial 21q22.3. De todas formas, su hija es única. El seguimiento que está recomendado de acuerdo a la bibliografía, en definitiva, es de acuerdo a las características, a las manifestaciones clínicas que presente la paciente, pero al tener involucrada la región crítica por ahora, ¿no? Siempre todo es por ahora, todo es dinámico y cambia. Al tener involucrada la región crítica, está asociada con la parte cognitiva, con los trastornos cardiológicos que esta paciente no tiene, y con defectos inmunológicos. Bueno, el seguimiento es similar al seguimiento que haría un chico con una trisomía
trisomía completa del par. Gracias, André. Mela, si querés dejar de compartir. Bueno, quiero hacer mención que está el doctor Pruden, jefe de servicio, pilar del funcionamiento de la NEO de la Suizo. En cualquier momento entra también la doctora Pedraza, así que bueno, nada, agradezco la presencia y también el doctor Pruden en esto también es un especialista. Nada, la sorpresa del caso para nosotros fue por qué lo traemos hoy, más allá de que es una curiosidad genética, o sea que no es un caso frecuente para todos, creo que la trisomía eran 3 cromosomas y era claro, así como clínicamente en general no trae dudas, esta paciente se hizo el diagnóstico después de los 50 días, incluso dada de alta y sin sospecha, para nosotros también fue una gran sorpresa. Entonces, si bien no tuvimos dificultades con la devolución a los padres, porque se hizo de forma muy cuidada, sí nos trae, nos convoca a traer el tema de cómo comunicar, cómo comunicarnos con los padres, cómo comunicar a las familias cuando tenemos diagnósticos como ¿no? Que además, después de una convivencia de 50 días, donde se está planteando y se está dando vuelta todo para ellos, ¿no? ¿Puedo hacerle una pregunta a Andrea? Ah, Majo, perdón, te vi la mano. Dale. Para Andrea, entiendo, ¿no? Sí, para Andrea, bien genética. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a este caso que es tan infrecuente. Si a esta mamá le hubiesen hecho estudios prenatales genéticos, ¿hubiésemos tenido una presunción diagnóstica de trisomía 21? Estás muteada. Mi cabeza decía sí. Bueno, sí, la realidad es que lo que pasa es que esto depende también del momento del diagnóstico, ¿sí? Yo, en diagnóstico prenatal, yo lo puedo llegar a ver esto, sí, ¿sí? Okay. A través de una punción. Lo que pasa es que tomar la decisión de realizar una punción prenatal depende. En el momento que aparezca también la anomalía que estoy viendo ecográfica, cuanto más avanzado está el embarazo, a veces uno siempre le da la opción a los padres, ¿no? Es optativo, costo-beneficio de todo esto. Hay gente que quiere tener la información, hay gente que no quiere saber, también es súper respetable. Y sí, lo que nosotros muchas veces tenemos en cuenta es que si es un embarazo muy avanzado, la posibilidad de provocar contracciones por la punción es bastante importante y aparece un paciente prematuro, ¿no? Entonces, sí, ante la presencia, uno diría, de alguna anomalía ecográfica, el tener una charla previa con un genetista, el poder hablar, el poder ver qué opciones hay. Digo, opciones en el sentido de decirle si esto lo puedo diagnosticar, lo podemos hacer postnatalmente. Probablemente la placenta tenía la misma información, por lo tanto la placenta era insuficiente. Esto se encontró en todas las líneas, en ningún momento un mosaicismo, y por eso también la placenta no respondió en la forma que tenía que responder, ¿no? Placenta y bebé se generan a partir del mismo huevo. Pero sí se podía saber. De hecho, Bueno, se vio un cariotipo en sangre. Perdón, André. Si les parece, dejamos las preguntas para el final, así seguimos con la presentación y después para no ir dilatando. Gonza, te damos el lugar cuando quieras presentar. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, Guada. Gracias por la invitación, un honor, un placer realmente estar acá, tanta gente querida y gente admirada también. Felicitaciones a vos y a todo el CEFEM por todo el trabajo que están haciendo. Y gracias por las palabras de introducción que me parece que fueron mucho y me conmocionaron. Ya estoy grande, ¿viste? Así que me permito emocionarme y esas cosas. Bueno, con Guada, y quiero felicitar a las doctoras, ¿no? A Melania y a Eugenia, porque la verdad que hicieron un muy buen trabajo con la presentación y seguramente también con el cuidado de esta familia. Con Guada acordamos hacer una breve presentación de algunos aspectos de comunicación en neonatología,
que es una presentación de comunicación en general. Después, en el resto del tiempo que nos quede, podemos hacer algunas aplicaciones al caso particular, pero me parece que da para abrirlo. Me encantó también la presentación de Andrea, porque bueno, fue súper clara y también ya introdujo algunos aspectos de comunicación que son importantes cuando uno aborda este tipo de noticias. A ver, voy a compartir pantalla. Bien. A ver. ¿Estamos? Vamos. ¿Se ve todo ahí o se ve mal? Ahí está. Bueno. Está perfecto, ¿eh? Gracias. A mí me gusta empezar citando a Paco Maglio, los que tuvimos la suerte, el honor de conocerlo, de escucharlo. Sabemos toda su cruzada a favor de mejorar nuestra comunicación con los pacientes. Este libro, que yo les recomiendo mucho, La dignidad del otro, aborda en uno de sus capítulos el tema de la comunicación. Y una de las cosas que dice Paco en este libro es que al confundir comunicación con información, la despojamos de su contexto humano, ¿no? Que es muy importante diferenciar dar un informe con comunicarnos con la familia, ¿no? Esta interrelación interpersonal que está implícita en la relación médico-paciente. Una de las cosas que dice Maglio en este libro es que corremos el riesgo, si solo vamos a informar, corremos el riesgo de sobreinformar. Y cita un libro de Platón, por supuesto mencionando a Sócrates, diciendo que cuando Sócrates observaba que los médicos abrumaban con información a los pacientes, Sócrates les decía: insensatos, ellos quieren curarse, no estudiar medicina, ¿no? Está bien, uno puede dar información, y a veces exagerada por diferentes motivos, pero hay algo que es muy importante, en mi opinión, y que es considerar los derechos de los pacientes, en este caso de las familias, ¿no? Y por supuesto que la familia tiene derecho a saber, y a saber la verdad de la situación, pero también tiene derecho a no saber. Y discriminar qué familia, qué pareja, qué madre, qué padre está interesada en conocer mucho o interesada en preservar cierta información, es todo un desafío, y bueno, es parte del arte de la medicina, y eso con el ejercicio uno lo va desarrollando. Pero me pareció interesante primero esto de cuidado cuando nos comunicamos, el riesgo de sobreinformar, y la otra cara de la moneda es retasear información, muchas veces con excusas como no va a entender, no quiere saber, asumir, ¿no? Le va a hacer mal que yo le digo tal cosa, cuando en realidad el punto central de este planteo, de esta forma de comunicarnos, es el engaño, lo que se llama engaño benevolente, que es ocultar o tergiversar la información con el fin de evitar un mal mayor para el paciente. Yo hago esa especulación y entonces no digo ciertas cosas, pero esto es lo que está mostrando o está, digamos, ocultando, si se quiere, es la subestimación moral del paciente, de la familia, algo que obviamente hay que evitar, pero que está muy enraizado en la historia de la medicina a partir de lo que es el paternalismo médico que tanta prevalencia tuvo durante muchos años, porque tuvo su origen ya conocido en el juramento hipocrático, que tiene muchas cosas muy valiosas, pero que sabemos que es una postura donde privilegiaba la opinión y las decisiones del médico por sobre los valores, los deseos, las sensaciones de los pacientes. Pero bueno, esto ha ido cambiando, pero el paternalismo sigue en muchos ámbitos bastante prevalente, y uno tiene que tratar de correrse de esa posición, ¿no? Volviendo a la veracidad y a decir la verdad, Paco Maglio nos dice que debemos decir la verdad, pero la debemos decir de manera escalonada y de manera soportable, ¿no? Hay que tratar de, en esa comunicación con la familia, entender cuáles son los momentos, las formas, las palabras, los silencios, aprender a escuchar, a ver qué quieren recibir en ese momento las familias, y entonces Paco nos dice la verdad de decirse de manera escalonada y soportable, ejerciendo básicamente dos virtudes, que son la prudencia y la esperanza. Así que bueno, traerlo a Paco Maglio en esta mini charla de comunicación me parecía importante. También hay otras, digamos, publicaciones, esto es de una fundación irlandesa que dice a la paciente o a la familia, en el caso nuestro, debemos decirle la verdad acerca de su condición, de manera prudente, de manera que pueda entender, en presencia de aquellos que haya elegido la paciente o la familia,
a menos que haya buenas razones para creer que haremos un daño más serio que el de un impacto emocional temporario. Siempre vamos a generar un impacto emocional temporario. No podemos evitar eso. Pero bueno, la verdad, dicha de esta manera, va a contribuir a que la familia lo procese de mejor manera. Este artículo, otro de los artículos o libros, en este caso un artículo que yo recomiendo mucho, que es de nuestro admirado John Lantos, pediatra y eticista. Digámosle a los padres la verdad, pero digámosela, y slant es una palabra que alguno de acá me puede ayudar, una palabra difícil de traducir. Si uno pone en Google Translator le sale sesgada o sesgo, pero no me parece, sesgo tiene una connotación un poco negativa para nosotros. Yo le diría, digámosla de forma solapada, de forma suave, sutil. Entonces ahí fíjense en algunas cositas que yo subrayé del abstract como para tentarlos para ir a buscar este artículo si no lo han leído. Dice que decir la verdad de esta manera, suave, solapada, no es más fácil que decirla de forma directa. Requiere de mucha imaginación y probablemente de más sensibilidad a las claves no verbales que nos dan los pacientes. Los valores y mejor dicho, que debemos darle la más alta prioridad a los valores y a las preferencias de las familias, y que para eso nosotros necesitamos escuchar cuidadosamente para comprender qué es lo que los padres nos están diciendo, qué es lo que no nos están diciendo, qué significa esto, qué quieren decir y qué es lo que ellos necesitan. Así que ese es un gran artículo, y el título surge de un poema, de una poesía, de un poema de la poetisa norteamericana Emily Dickinson, que se llama así: diga la verdad, o digamos la verdad, pero digámosla de forma suave. Este es ¿cómo se dice? El poema en inglés. Yo tengo una traducción un poco casera, pero la podemos decir rápidamente. Yo diría que está diciendo: di toda la verdad, pero solapada, el éxito está en el rodeo, demasiado brillante para que la gocemos, es la soberbia sorpresa de la verdad. Como se alivia del relámpago a los niños con una dulce explicación, la verdad debe deslumbrar gradualmente, o a todas las personas cegará. Así que bueno, esto dio origen a ese título para el artículo de John Lantos, y me pareció que era lindo compartirlo con ustedes. Bueno, y la otra pregunta que uno puede decir, bueno, estamos hablando tanto de comunicación, ¿importa cómo nos comunicamos? Y uno puede decir desde el sentido común, y claro, ¿cómo no va a importar? Es considerar al otro. Bueno, a veces el sentido común no es tan común, a veces lo obvio no es tan obvio, pero bueno, uno puede basarse en esto y basarse también en otras cuestiones, como testimonios de pacientes. Hay un libro fantástico que yo leí hace poquito de Vicky Forman, es una madre de dos gemelares prematuros, que escribe sus experiencias en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Una de las cosas que menciona es: no sé qué hace que médicos y enfermeros piensen que pueden decirnos cualquier cosa, pero lo hacen. Y publicaciones o estudios de investigación que tanto nos gustan para sustentar nuestras conductas. Bueno, hay muchos estudios que hablan del impacto de la comunicación adecuada o no, de cómo es la satisfacción de madres y padres, de cuáles son, una vez que uno establece estrategias de aprendizaje o de enseñanza de comunicación, cómo hay cambios reales en las conductas del personal de salud. Y hay un metaanálisis relativamente reciente de estudios cualitativos que muestra cómo hay impacto sobre el bienestar, sobre el estrés de los padres, etcétera, de acuerdo a la manera que uno se comunica con ellos. Y por supuesto después también podemos tener sostén en la bioética para fundamentar que hay una manera adecuada de comunicarnos. Muchas veces cuando uno tenemos alguna situación que nos hace reflexionar y ir a buscar fundamentos bioéticos, recurrimos a los clásicos principios que todos ustedes conocen. Pero digo, muchas veces los principios pueden no estar alineados. A veces lo que hacemos parece que es no maleficiente, pero sin embargo no respeta adecuadamente la autonomía. Bueno, en este caso de la comunicación adecuada, los 4 principios de la bioética están alineados y no hay mucha vuelta. Todo hace sostener o argumentar adecuadamente que comunicarnos de manera cuidada es beneficioso, no hace daño, respeta la autonomía de los pacientes y es equitativo.
Pero también, si bien la bioética se nutre inicialmente de las teorías clásicas de ontología, utilitarismo, hay otras corrientes éticas que nos ayudan también a mejorar y a entender por qué las comunicaciones son importantes. Tanto la ética del cuidado como la ética feminista se basan en la comprensión del mundo como una red de relaciones. Y esta frase de Victoria Camps a mí me encanta, dice: pensar éticamente es pensar en los demás. Y cuando uno va a hablar con las familias, tenemos que tener esta mirada, pensar en los demás. ¿Y se puede aprender a comunicar adecuadamente en medicina? Bueno, esto es algo que debemos tener en cuenta, porque una de las cuestiones que sabemos a través de varios estudios es que la manera en que damos ciertas noticias afecta la comprensión de la información, la satisfacción con el cuidado médico, el nivel de esperanza de la familia, la adaptación psicológica posterior, también el proceso de toma de decisiones. Es decir, es muy importante cómo nos comunicamos con las familias, y entonces es muy importante que aprendamos a hacerlo bien. El aprendizaje históricamente era pasivo, ¿no? Nos sentábamos, escuchábamos las conferencias, o leíamos, o bueno, más cercanamente contenidos online. Después está el famoso See One, Do One, Teach One, ¿no? Ve uno, hace uno y enseña uno. Esto es prehistoria, no deberíamos ya considerar una forma adecuada de aprender. El aprendizaje moderno obviamente nos involucra de manera más activa. Está aquello de aprender haciendo, de aprender reflexionando, del aprendizaje colaborativo, y por supuesto hay herramientas como juego de roles, simulación, que hoy día tienen un lugar muy importante en estas estrategias. Hay varios artículos que hablan sobre comunicación en los cuidados intensivos neonatales. No voy a detenerme en eso. Hay algunos artículos que ya son más antiguos y que partieron de hace ya tiempo con pacientes oncológicos, y surgen estas cuestiones, por ahí lo han leído, este protocolo para pararse frente a un paciente al cual hay que darle una noticia fuerte, una mala noticia, ¿no? Planificar qué y cómo se dirá, evaluar qué entiende el paciente, reconocer lo que el paciente quiere saber, brindar la información en forma gradual, en un lenguaje adecuado, responder a las reacciones y ofrecer una propuesta para el problema, un plan de cuidados y los pasos a seguir. Esto, yo descreo en general de los checklists, ¿no? Porque como que nos mecaniza. Me parece que está bueno como para tener en cuenta qué cuestiones son importantes, son interesantes, pero tampoco es cuestión de, bueno, yo voy con el checklist, voy marcando lo que hice y ahí se acabó mi problema. Me parece que no. Es mucho más complejo que eso. Pero bueno, son herramientas que me parece que como primeros pasos pueden ayudar. Esto en particular, hay varios artículos si ustedes buscan, o probablemente ya han mirado, en PubMed, por ejemplo, que habla de cómo dar información a los padres de un recién nacido, un lactante con síndrome de Down. Este es uno bastante reciente, de hace un año, donde me gustó porque lo separa en los factores a ser considerados, ¿no? El lugar, el timing, la comunicación en sí, el contenido de la comunicación, y cada uno de estos puntos que profundizan tienen mucha literatura o bibliografía que la sustenta. Así que era un artículo que me parecía interesante también compartir para este caso en particular. Pero saliéndonos de los checklists, como bien decía Andrea, cada paciente es único y somos digamos, defensores de lo que se llama medicina personalizada, ¿no? Yo estoy bastante en contra de las recetas universales. Bueno, ahora si hacemos esto, lo hacemos para todos. Debemos ser asertivos, es decir, expresar pensamientos y sentimientos de forma honesta, directa y adecuada al contexto, respetando los pensamientos y las creencias de las otras personas. Y esto requiere una importante capacidad personal e interpersonal que tenemos que desarrollar en nuestra profesión. La relación de ayuda ha de centrarse en receptividad y singularidad. ¿Y qué quiere decir esto? Lo mencionábamos en las recomendaciones del límite de la viabilidad. Ser receptivo significa estar dispuesto a responder a las necesidades de la persona según su ritmo vital, sin acelerar ni enlentecer sus procesos habituales. Y la singularidad se refiere, como decía Andrea, a que cada persona es un ser único e irrepetible. Entonces, cuando nosotros abordamos una familia, estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta. Y también el tema de habilidades y hábitos, muy bien tomado por Annie Janvier. Los hábitos son
diferente de las habilidades, y no requieren esfuerzo cognitivo, sino un compromiso y una determinación de actuar de una manera particular, ¿no? Cómo me acerco, miro a los ojos, me presento. Bueno, la comunicación adecuada viene después y debe ser construida sobre la base de estos hábitos de comportamiento que muchos llaman la etiqueta de la medicina, o medicina basada en etiqueta. Esto es uno de los artículos de Annie Janvier con algunas sugerencias de cuál sería la etiqueta adecuada, que no lo voy a repasar, pero me parece que todos conocen a Annie y su cruzada por relacionarlos mejor con la familia. Y lo otro que quería tocar es esto de la jerga médica, porque muchas veces los médicos usamos un lenguaje que los pacientes pueden no entender completamente. Y en este artículo de diciembre del año pasado del Journal of Medical Ethics, plantean por qué usamos este lenguaje. Y es interesante, podemos usarlo para reafirmar la posición del médico de alguna manera, ¿no? O sea, bueno, estamos en esa relación asimétrica y la queremos mantener. Para ocultar la incomodidad de algunos médicos o el entrenamiento inadecuado en dar malas noticias, recurrir al uso de eufemismos como una forma de proteger, entre comillas, a los pacientes de malas noticias o eventos, lo cual es una forma de paternalismo y tiene el riesgo de disminuir la autonomía. Y finalmente también podemos usar esa jerga para disfrazar o evitar cuestiones éticas difíciles, ¿no? Que nos cuesta abordar, entonces usamos estas palabras raras que la gente no entiende mucho. Bueno, me pareció interesante esta mirada, ya que hablamos de comunicación. Y mucho hablamos de comunicación, de cómo decir, de cómo expresarnos, pero la otra cara de la comunicación es el escuchar. Y el escuchar es fundamental. Escuchar activamente implica prestar atención, sin juzgar a las preguntas, reflexiones, preferencias o comentarios que pueden surgir los pacientes, luego recibir noticias difíciles, y en muchos casos devastadoras. Y escuchar activamente también implica aceptar las respuestas emocionales del otro. Esto de escuchar las emociones es muy importante. Y en esta escucha amable y compasiva se aceptan todas las emociones como válidas. Principalmente aquellas emociones que son difíciles de gestionar para nosotros, ¿no? Tristeza, enojo, miedo, frustración. Y finalmente, esta forma de escucha construye confianza y fomenta la comunicación, disminuyendo la sensación de desesperanza. Esta es una foto de un libro que compramos el año pasado en el servicio de simulación, porque volvemos a esto de cómo enseñar o cómo aprender. Hay mucho para hacer en simulación, en comunicación, con casos de pacientes estandarizados, con juegos de roles, etc. Me parece que es algo que todavía es una asignatura un poco pendiente en nuestro medio. Fíjense lo que dice Chris Feudner, pediatra y eticista del Children's Hospital de Filadelfia, la formación, con el título ese, ¿no? Empatía en acción, la formación y el entrenamiento repetitivo sobre conductas específicas deben ser enfatizados, porque no solo son el esqueleto de una excelente comunicación, es probable que también sean los músculos, el corazón, incluso el alma, ¿no? La importancia de formarse y de entrenarse en esto, y no de recaer en voy a escuchar cómo le da la información el senior, así aprendo y después lo hago de la misma manera. Cada familia es distinta, cada situación merece un abordaje un poco diferente. Y termino con John Lantos de vuelta, en este artículo que yo no me canso de difundir, porque si bien habla del proceso de toma de decisiones, habla mucho de comunicación. Y fíjense la fase 1, cuando uno va a conversar con una familia acerca de una situación difícil, dice que nos tenemos que preparar y tener la mente plena, no la mente llena, ¿no? Be mindful. Porque nosotros también tenemos que entender que así como los padres tienen momentos, situaciones, nosotros también no estamos todos los días de la misma manera. Entonces no podemos ir a hablar sin hacer un parate antes y prepararnos para esa entrevista que para esos padres va a tener una importancia decisiva, ¿no? Entonces, bueno, explorar nuestros propios sesgos, ¿no? Para mí los defectos congénitos son tragedia. ¿Tengo algún estereotipo al que yo ubico esta familia? Dejar mis opiniones, mis visiones de un costado, no juzgar, y poner metas en la conversación, que fundamentalmente son crear confianza, escuchar, aprender, escuchar cuáles son sus metas, sus valores, etc. Esto me lo pasó mi hija mayor con esta idea de cómo vamos a hablar con los padres, ¿con la mente llena o con la mente plena?
Y termina John Lantos con esta forma, digamos, de, si bien parece un checklist, me parece que es interesante ver cómo hacemos nosotros cada vez que abordamos una familia, considerar lo que él llama logística y etiqueta nuevamente, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿A quién invitamos? ¿Está la enfermera a cargo? ¿Es una habitación con privacidad? Etcétera. Nos presentamos, le explicamos por qué estamos reuniéndonos, conocer el nombre del recién nacido, de los pacientes, es muy importante, y después ir en forma circular, reconociendo emociones, haciendo que surjan los miedos, las esperanzas, los valores de las familias, reflexionar sobre ellos y avanzar hacia una decisión compartida y personalizada. Y termino con esta frase de Annie Jambier, que a mí me encanta: cuando realmente individualizamos y personalizamos nuestro abordaje, contribuiremos al bienestar a largo plazo de la familia. Dice ella, es nuestra la obligación y el privilegio de servir a nuestros pacientes y sus familias de esta manera. Bueno, y creo que, bueno, resumen eso, comunicar no es lo mismo que informar, es cómo lo hacemos importa, la comunicación debe ser personalizada, no normatizada o preestablecida, algunas personas querrán información detallada y otras no, necesitamos aprender a hablar un poco menos y a escuchar más, dejando que las familias nos guíen para decirles lo que necesitan saber. Los datos son importantes, pero no suficientes para hacer estos abordajes. Es muy importante darle lugar a las emociones, realizar un abordaje personalizado, considerar los hábitos y habilidades en comunicación y tratar de desarrollar estrategias de aprendizaje moderno. Bueno, y ahora muchas gracias y dejo de compartir. Gracias, Guada. Perdón si me extendí mucho. Gonzalo, para nada, siempre es un placer escucharte. Gracias. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta o doctora, o el doctor Prudent, la doctora Pedraza, quieren hacer algún comentario. Tiene el micrófono cerrado, doctora. No, felicitarlos, muy buenos todas las exposiciones, la presentación, muy bueno, Gonzalo, tu actualización sobre este tema. Andrea, lo mismo, ya la conocemos y realmente es una persona que nos apoya muchísimo. Fue una situación distinta, por eso nos pareció que era buena presentarla para todo el grupo de residentes. No sé, Luis, ¿está por ahí? Gracias, Gonzalo. Excelente. Oh, gracias, excelente Luis. desde todo punto de vista. Me encantó. No puedo agregar nada. Realmente me pareció fantástica tu enfoque y tu cobertura. También la bibliografía. Que lo que te propongo es que por ahí la reenvíes a los que hicieron el trabajo y a los demás para que la puedan leer en directo. Me parece que eso va a enriquecer mucho. Sí, por la supuesto. pregunta que tenía, Gracias. Gonzalo, no, te mereces todo. Lo que te quería preguntar es cómo se te ocurre enfocar de manera docente como vos lo planteás para evitar que el aprendizaje sea solo mirando modelos. ¿Vos ya has encarado ese tema o lo estás practicando? Gracias, Luis. Lo hemos encarado, no lo estamos practicando como nos gustaría, no. Tenemos pensado con la que es nuestra encargada de docencia en el servicio, Laura Konikov, que es una médica y persona brillante, excelente y muy atenta a todas estas cuestiones, desarrollar estos escenarios. Hemos hablado en el hospital, en el centro de simulación. Tenemos algunos potenciales actores que contribuirían con nosotros. Me parece que requiere bastante trabajo previo y no es fácil. Pero conocemos centros que sí lo hacen. De hecho, en Canadá hay centros que lo hacen y que tienen publicaciones y que realmente muestran lo importante que es esto. Uno lo ha hecho a veces de la manera que todos fuimos aprendiendo, pero hoy día entendemos que no es la manera ideal o correcta, y seguramente estas formas modernas de enseñar, así como uno enseña a intubar con un muñeco y hace toda la simulación de la reanimación y demás, en este aspecto que es tan trascendente de la comunicación, no tenemos tanta formación con estas herramientas modernas. Entonces, el desafío está
y queremos trabajar en conjunto, y ya lo hemos hablado con otros servicios, como por ejemplo terapia pediátrica o por supuesto obstetricia, pero todavía no lo tenemos desarrollado. Así que está muy avanzado el proyecto, pero todavía no lo hemos empezado. Gracias, Gonzalo. Y nos queda una pata más, que es la pata de seguimiento de estos pacientes. Lo que sí les diría, si tienen preguntas, las vayan subiendo al chat, así después podemos ir desarrollándolas. Majo. Gracias, Guada. Gracias, Gonzalo. Un poco escuchando a Gonzalo y a la doctora Andrea, algunas reflexiones desde el seguimiento, ¿no? Digamos, cuando nosotros abrimos la puerta a estas familias en el consultorio, muchas veces nos encontramos con familias arrasadas por las emociones, ¿no? Con muchos miedos, sobre todo porque está la pérdida de este hijo tal vez fantaseado o deseado por esta familia, ¿no? Y por suerte ahora en los equipos perinatales hay una figura que es la figura de la psicóloga perinatal, que cada vez está teniendo más intervención y cada vez debe ser parte de estas comunicaciones, ¿no? Como equipo interdisciplinario dentro de la NEO. A mí me parece una figura relevante que ojalá se puedan tener en todos los servicios, ¿no? Porque más allá de acompañar un momento tan clave como es esta primera mala noticia, ¿no? A veces esta primera mala noticia viene acompañada de otras complicaciones. En el caso particular de los bebés con trisomía 21, por ejemplo, una cardiopatía que tengamos que operar o una atresia duodenal, de otras comorbilidades asociadas al síndrome, ¿no? Entonces, me parece importante que más allá del médico con más experiencia en la NEO, que comunique, de la enfermera a cargo, esté esta figura de la psicóloga perinatal y por supuesto, si hay un servicio con residencia, el residente debe acompañar este momento de la comunicación, ¿no? Me parece que es una forma de que también se vayan como entrenando, como decía Luis. Esta primera mala noticia muchas veces deja una huella, a veces una huella emocional no tan transitoria como dijo Gonzalo, muchas veces es una huella que afecta la vinculación, esos primeros vínculos tan importantes que después nosotros tenemos dificultades en el desarrollo de ese bebé, sobre todo en el desarrollo emocional de los niños y las niñas, no hablando de la particularidad del síndrome de Down, ¿no? Hablando en la generalidad de esta comunicación a la que se refirió Gonzalo. Y luego del egreso aparecen otras preocupaciones, y también lo que vemos es que muchas veces nos preguntan eso que les contaron en la NEO, ¿no? Como que hay que remontar esta situación dentro del seguimiento. Por eso también me parece importante a la hora del egreso de este paciente de cualquier unidad, si hay un programa de seguimiento, estaría muy bueno que también pueda participar el pediatra de seguimiento de estas comunicaciones, o de cómo seguir, o de presentar el paciente dentro de la NEO, ¿no? Escuchamos muchas veces relatos que impactan, como por ejemplo, me lo dijeron en la sala de partos, estaba alumbrando y me dijeron que mi hijo era Down. No pude prenderlo al pecho porque no succionaba y me dijeron que era porque tenía Down, ¿no? Y estoy poniendo en mi boca estas expresiones que fueron muy escuchadas durante el transcurso de mi residencia y como médica neonatóloga y pediatra. Inconscientemente, estos relatos afectan a muchas familias y hacen que
a ver cómo lo explico, o producen un etiquetamiento y una estigmatización precoz de sus hijos, ¿no? Y muchas veces es la familia la primera que discrimina a estos niños que tienen alguna patología de índole discapacitante a largo plazo, ¿no? Eso muchas veces nos pasa, que uno pone en el afuera, por ejemplo, no lo incluyen en el colegio, y en realidad la verdadera inclusión de cualquier niño que tiene una enfermedad que va a cursar con una discapacidad empieza por casa. Entonces voy a traer a un doctor que falleció, que fue referente en la Argentina, fue el doctor Rafael Durlach del Hospital Alemán, que fue el primer pediatra que creó un grupo de seguimiento de niños con trisomía 21 en el Hospital Alemán, y él decía que las personas con síndrome de Down, sujetos de derechos, necesitan más y no menos amor, más y no menos control, más y no menos atención médica, y necesitan más y no menos oportunidades en la vida. Para mí, yo sigo un montón de pacientes con trisomía 21, un montón de familias, cada uno es distinto al otro, y son muy similares a sus familias, ¿sí? Y muchas veces me toca informarle el tema del cariotipo, porque los resultados a veces tardan, sobre todo en el ámbito público. Es muy dificultoso poder hacer un estudio genético, pero debemos hacer el estudio genético, no nos tenemos que quedar con el fenotipo de ese niño con características de trisomía 21. Esto nos permite asesorar, y Andrea lo sabrá mucho mejor que yo explicar, asesorar mejor a los padres y poder informarles a aquellas parejas que tienen posibilidad de riesgo de recurrencia de tener otros niños con trisomía 21, si bien son un porcentaje menor, la mayor probabilidad es la trisomía 21 libre, el resto no, pero es muy importante el tema del cariotipo. Además de este cariotipo, muchas veces depende que es como una condición obligatoria para certificar discapacidad y es condición sine qua non para el certificado de discapacidad. Es lo que nos pasa frecuentemente a la hora de solicitar este certificado. Hay un estudio que quería mencionarlo, que tal vez Andrea lo sabe mejor, fue un estudio de la Red Nacional de Anomalías Congénitas entre el año 2009 y 2015, que informaron que la prevalencia total del nacimiento con trisomía 21 fue de 17 por cada 10.000 nacimientos en la República Argentina. Y esta prevalencia, según segmentos de edad materna, fue estable para edades menores de 35 años, pero fue un aumento mayor a partir de esta edad y más pronunciado a partir de los 40 años. Y el diagnóstico prenatal, esto por eso yo pregunté lo del diagnóstico prenatal, fue 2 veces mayor en los nacimientos en establecimientos privados a los establecimientos públicos. Es raro y poco frecuente que en los establecimientos públicos se haga el diagnóstico prenatal de una trisomía 21. Bueno, para mí es una patología en la cual estos niños deberían nacer en la mejor maternidad, digamos, de cada región, sobre todo por las comorbilidades asociadas y sobre todo por si sabemos y tenemos el diagnóstico prenatal de que este niño tiene alta probabilidad de tener trisomía 21. No voy a hablar del seguimiento de los niños con trisomía 21. Cada uno debe estar contextualizado a las dificultades que se van presentando, si bien uno tiene como un algoritmo en su mente de las
probabilidades que puede tener este niño de tener otras enfermedades o comorbilidades asociadas. Por eso el seguimiento es preventivo de estas comorbilidades para poder intervenir oportunamente. Creo que, no sé si quieren preguntar algo más, pero me parece fundamental la figura de la psicología perinatal dentro de la NEO y en el seguimiento. En el registro de este screening materno en función a estos primeros vínculos y a la pareja, ¿no? O al otro cuidador de este bebé. No lo quiero referir como papá, lo quiero referir como el otro cuidador o cuidadora. Y después en el seguimiento esto siempre lo tenemos que retomar. El año pasado tuvimos el agrado con Etelvina Soria de Salta de participar en la elaboración del Consenso Nacional de Comunicación Diagnóstica de Enfermedades No Adquiridas Discapacitantes, así que tuvimos que actualizar bastante el tema de comunicación diagnóstica en la parte de seguimiento. Fue toda una experiencia. Creo que la comunicación es la misma, es un desafío difícil de poder atravesar, sobre todo en épocas en las cuales los principales diagnósticos de dificultades en el desarrollo que tienen nuestros niños son dificultades en la sociabilización y en la comunicación. Entonces, la comunicación diagnóstica también es un área difícil de abordar y creo que es difícil de poder poner en práctica habitualmente dentro de la NEO. Creo que hay que aprender a escuchar de la persona más sabia de adentro de la NEO. Es como la moraleja para los residentes, nada más. Gracias, Majo. Nada, y tomando la de Majo, sí, bueno, nosotros por suerte contamos con la presencia de Claudia Carísimo, que es nuestra psicóloga perinatal, a la cual había invitado para que venga y no pudo, porque hubiera sido muy interesante poder escucharla también en lo que es el seguimiento de estos pacientes durante la internación. Acá hay un comentario que, nada, me parece interesante porque lo que sí es cierto es que nadie nos enseña a comunicar desde lo que es la formación básica, y hay un comentario que dice, bueno, buenas felicitaciones, quería consultar sobre la información que se puede dar a los residentes, al médico de cabecera y el jefe de servicio, y a los médicos de la interconsulta, como para tener una misma línea de trabajo y no confundir a los padres. Creo que esto va más dirigido a Gonzalo. A ver, nosotros un poco siguiendo con lo que hablábamos hace un ratito, si bien no tenemos desarrollado el sistema de simulación y actores, y que además de ser complejo, necesita gente que evalúe adecuadamente las conductas, ¿no? Pero más allá de eso, una vez que uno lo puede armar, va a ser muy, muy bueno, me parece a mí, como forma de enseñanza y de aprendizaje. En el mientras tanto, lo que sí hemos empezado a emplear es el feedback, ¿no? Y vamos juntos a conversar con una familia, vamos juntos a conversar con la madre, con el cuidador, la cuidadora, como dice Majo, y después hacemos como una reflexión de lo que hemos hablado. Eso me parece que también es útil, ¿no? Ir, hablar y después salir y cada uno a su lugar. Siempre vamos con alguno de las médicas o médicos en formación, los residentes, y también les pedimos a ellos que nos digan qué les pareció, qué hubieran dicho de otra manera. Y después lo otro que me parece importante es escuchar a madres y padres que nos dicen cuestiones de cómo recibieron cierta información. Y eso también nos ayuda a mejorar, a cambiar. Todos nos hemos equivocado muchas veces en la forma en que dijimos las cosas. Y yo mismo he aprendido en una reunión de seguimiento de prematuros, alguien le dijo a
a Diana Rodríguez, no, porque a mí me dijeron tal cosa, había sido yo, y aprendí que esa forma era... Entonces nos estamos retroalimentando continuamente si tenemos una actitud abierta, ¿no? y humilde para entender que podemos decir las cosas de una manera que no pueda ser percibida adecuadamente por los pacientes. Siempre estar, como decíamos, y como se ha dicho en el transcurso de esta sesión, de esta charla, de estas exposiciones, atento a lo que el otro necesita, a lo que el otro está tratando de decirnos, con palabras o con gestos. Y por ahí tolerar el silencio, no vernos obligados a hablar, a todo el tiempo tener que estar diciendo cosas. A veces callarnos y esperar hace que surjan de los pacientes, de las familias, cuestiones que si apuramos el diálogo se ven cortados. A nosotros tengo varios recuerdos de cuestiones importantes que surgieron después de habernos quedado callados un rato largo, porque no se anima muchas veces a decirlo, y si uno le incomoda el silencio, interviene rápidamente. Así que no sé, yo no creo que haya un rol específico para cada uno. Por ahí hay un residente que es, o una residente que es buenísima dando informes o comunicándose con la familia, y hay médicos de planta que por ahí todavía tienen que trabajar mucho. No creo que sea una cuestión de jerarquías. Por supuesto, cuanto más experiencia y años van pasando, uno debería ir aprendiendo. Pero no está bueno que aprenda del error, digamos, ¿no? Está bueno... Por eso la simulación es tan importante, ¿no? Tato Bazán el año pasado en el Congreso de NEO dijo, si la simulación les parece cara, prueben con el error. El error es mucho más caro. Lo que pasa es que por ahí no es caro en plata, pero es mucho más caro en muchos otros aspectos. Entonces, estaría bueno avanzar todos en estrategias de aprendizaje un poquito más avanzadas. No sé si respondí la pregunta, perdón. Sí, se entendió. Quiero invitar a abrir el micrófono a María Aurelia, que es jefa del Servicio de Salud Mental de La Sardá, es psicóloga perinatal. No sé si estás por ahí para retomar bueno, esto. muchas gracias. Acá estoy es muy inspirador escucharlos. Por suerte conozco a muchos de ustedes y sigo aprendiendo mucho de todos ustedes. Coincido con que no sé si hay un lugar tan específico para cada uno. En los equipos interdisciplinarios en los que participamos, gracias Majo por hacer el reconocimiento a esto de que el conocimiento y el cuidado de las familias lo construimos entre varios. Podría decir que desde la línea de la psicología no nos compete y no podemos equivocarnos nunca en dar información de diagnóstico y pronóstico, que esto es algo que siempre conversamos con nuestros colegas médicos. Escuchar, que es una escucha activa, y tratar de respetar los tiempos subjetivos de la familia, que no son los mismos tiempos cronológicos ni los del equipo de salud. Nos pasa en la comunicación de adversidad perinatal y también cuando está por fallecer un paciente. Ese acompañamiento que se nos vuelve un poco más arduo porque somos gente dedicada a la acción, sobre todo en las áreas de urgencia. Pero quería compartir lo que es mi recuerdo de una de las primeras experiencias de comunicación de una mala noticia ligada a la genética, estrictamente a un síndrome de Down. Los nervios que teníamos de contarle a esta familia que el niño que había llegado era alguien bastante alejado de lo que ellos habían imaginado y de las expectativas familiares. Y cuando somos capaces de generar ese silencio que menciona Gonzalo, estaba también el abuelo materno y nos dice, díganme doctores, ¿ustedes creen que este niño va a poder trabajar? Y ahí nos reubicó en todas lo que eran en realidad los atravesamientos de nuestros propios prejuicios y valores. Creo que eso es algo para aprender en esto de no desplazar, de no proyectar lo que pueden ser nuestras expectativas, nuestra valoración de calidad de vida de un modo muy aplastante para aquellas familias a las que nos va a tocar acompañar durante tanto tiempo pensando
en los programas de seguimiento. Muchas gracias por los aportes. Bueno, ¿y qué pasa cuando en situaciones como tomando esto de dar malas noticias de forma abrupta, cuando estamos en sala de partos y recibimos un bebé que la familia no está preparada, nosotros tampoco, y tenemos que comunicarles que tienen un bebé con síndrome de Down, en este caso, o con alguna patología agregada que no estaba esperada? O sea, ahí no tenemos mucha posibilidad de hacer notificación escalonada, hay que buscar las palabras correctas. ¿Cómo nos manejamos en esos casos? Te toca a vos, Gonzalo. Bueno, esto es abierto, digamos, ¿no? Tampoco soy un experto en comunicación. Sí, yo lo tenía abierto, pero me parece que terminan todas las miradas enfocadas a vos. No, bueno, pero digo, está bueno que escuchar distintas posiciones, porque bueno, uno lo que ha leído y lo que ha aprendido a lo largo de los años es lo que se dice y después lo que se puede hacer, ¿no? Porque todos hemos leído, hay que dar la información lo antes posible, con la pareja, ambos miembros de la pareja presente, en un lugar privado o con privacidad, idealmente con el bebé en brazos, etcétera, siendo empático, sensible, bueno, dando lugar a las preguntas, bueno, un montón de cosas que están en todos los artículos de cómo dar informe cuando uno da una noticia de este tipo, como por ejemplo el diagnóstico inesperado de una trisomía 21, ¿no? Y poner no hacer hincapié en las cosas negativas, sino bueno, ser equilibrado, balanceado, y también siempre lo que se recomienda es no pedir como disculpas, ¿no? Lamento tener que... No, yo me acuerdo una vez hicimos un Ateneo en el Italiano de San Justo sobre este tema, y vinieron padres de ASDRA, y me acuerdo que una de las preguntas que le hicieron es, ¿pero cómo hacemos? Porque nosotros, la pregunta que surge habitualmente en los padres, ¿está todo bien cuando nace un bebé, una beba, ¿no? Y uno se siente como que no... Y uno de los padres dijo, pero usted le tiene que decir que sí, que está todo bien, porque el bebé está bien. Después tiene una condición que es bla, 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 pero eso me pareció interesante, porque uno te cambia la forma, como decía recién Mario, ¿no? Los sesgos, los valores de uno. Dice, bueno, esto no está bien. Bueno, está bien, el bebé está bien. Tiene una condición que se llama trisomía 21, y bueno, y como decía también este paciente, o el abuelo del paciente de Mario, va a poder trabajar, o como dice Ani en algunos de sus escritos, la familia, por ahí le importa, va a poder ser feliz, me va a poder querer, lo voy a poder querer, un montón de cosas que uno en ese momento no lo tiene. Así que la información con veracidad, como decíamos a partir de las recomendaciones de Paco Maglio, prudente, digamos, con sensibilidad, escuchando cuál es la respuesta del otro lado, pero con honestidad y sinceridad, y digamos, no sé mucho más para agregar, pero es idealmente con todas estas recomendaciones de los libros, y si no se puede, bueno, está lo factible, ¿no? Usemos la mayor cantidad de recomendaciones que podamos cumplir, y las que no, bueno, las sortearemos de otra manera. Sí, inevitablemente, María Aurelia lo va a poder aclarar mejor que yo, que soy pediatra. Digamos, estas familias van a atravesar diferentes etapas de duelo de estos niños. Tal vez, si hay algo más de diagnóstico desde lo prenatal, lo pueden atravesar de otra manera, ¿no? Creo que tenemos que contextualizar de la comunicación en el momento de la urgencia a lo que puede esperar, ¿no? Digamos, si nace un bebé con algunas características genéticas y nace bien y no hay ningún apuro en comunicar, tranquilamente podemos esperar a comunicar, y eso no es ocultar.
me parece mucho más importante prevalecer los primeros vínculos de este bebé con su mamá a dar una mala noticia en el momento, en sala de partos, por ejemplo, ¿no? En donde el impacto es totalmente diferente. Lo digo por el después, porque las mamás lo dicen de esa forma, ¿no? Claro, coincido, está esto de leer a la familia, ¿no? Porque hay familias que te van a estar preguntando, entonces uno tampoco le puede estar dibujando una situación que no es. Entonces, como decía Paco Magli, de la mentira no se vuelve, ¿no? Pero bueno, se pueden considerar otros tiempos. También es otra de las situaciones en sala de partos, que si fue una persona junior por ahí que le cuesta dar esta información, se ve abrumada por la situación, es bueno que llame a alguien con un poco más de experiencia para que se acerque y acompañe, si es necesario darlo en ese momento, si no después en la habitación, digamos, y muchas veces ocurre que el que recibe a ese bebé después no lo vuelve a ver a la familia. Y está bueno que, como dice Majo, que no solamente dar la información o comunicar, sino brindarse en cuanto a la disponibilidad de hacer un acompañamiento y un seguimiento. Y para eso son los grupos que después van a seguir a ese paciente que está bueno que se involucre. Ahí levantó Acá Ananquel Gómez levantó la mano. ¿Querés abrir el micrófono y preguntar algo? Hola, ¿qué tal? En realidad era contar una experiencia. Yo fui residente de segundo año y bueno, en primer año vamos a hacer las recepciones de los nacimientos de cesáreas o partos sin riesgo. Yo estoy en el Hospital Ana Goitía de Avellaneda. Y me tocó una vez ir a una cesárea donde era un bebé de término, sin ningún antecedente prenatal, y cuando nació tenía una fisura palatina completa. Y bueno, digamos, la situación, como un poco lo que cuentan, de el bebé clínicamente estaba bien, nació con un Apgar 910, no necesitó ningún tipo de atención ni reanimación, pero en ese momento los padres no lo esperaban. Y bueno, ahí sucedió que fue en sala de parto, obviamente lo vieron al bebé. En el momento lo que se me ocurrió hacer fue destacar que lloraba, que estaba rosado, que estaba bien, como decía el doctor, pero bueno, el impacto de los padres de ver la carita del bebé inesperadamente, más allá de que yo traté de resaltar todo lo otro y después decirle que íbamos a cuidarlo bien y a darle todo lo que necesitara, los estudios y esto, como que fue... estaban, me acuerdo, la pareja, la mamá y el papá, pero les impactó muchísimo. Y después también me pasó con otro bebé que tenía era un síndrome de heridas amnióticas y tenía una agenesia en una mano, tenía solamente un dedo, el resto estaban amputados, y lo mismo, pero por ahí, digamos, de verlo desde el lado de alguien que está en formación, estaría bueno desde el principio, ya que uno va a tener que atender algunos de estos partos donde supuestamente está todo bien y después se encuentra con esta situación en el momento del nacimiento, tener algún tipo, digamos, como de guía básica de qué cosas hacer, qué resaltar, qué destacar, qué palabras no usar, cuáles usar más. Así que, digamos, me parece muy bueno todo y ayuda un poco a cuando uno le pasa una cosa así, digamos, a ver un poco cómo actuar más allá de lo que a uno intuitivamente se le ocurre, que pase a ser algo como parte de la formación y no lo que a uno en el momento se le ocurre, como para no darle a esa familia de repente un baldazo de agua helada, que tampoco tiene que ser así, por esto que ustedes decían, si bien son chicos que tienen alguna condición, después, digamos, en el resto de su vida se van a desarrollar, digamos, como cualquier otro nene con la condición que tengan, pero bueno, impacta mucho y esas primeras palabras y ese primer contacto es primordial para cómo se establece después el vínculo con ese bebé. Así que nada, contar eso, esa experiencia breve y me pareció muy bueno de todo el encuentro. Buenísimo, gracias, Ana Kelly. No sé, Mario, si vos querés decir algo, para mí me parece importante el tema de validar las emociones o las reacciones. Viste que a veces los médicos nos ponemos
No, bueno, pero va a andar bien, ¿no? Una fisura se opera, pero primero tienen que atravesar por todo un proceso de angustia, de tristeza, que está bueno que nosotros nos empaticemos con esas emociones y no las... no, bueno, pero va a andar... me parece que eso es muy importante, ¿no? Bueno, primero permítanme que traiga la visión del conflicto, y es que en todo intento de comunicación inevitablemente hay un malentendido. Esto forma parte de nuestra cultura. Así que todo el tiempo nos podemos esforzar en hacerlo mejor, sabiendo que puede haber un fragmento entre que soy emisor y el receptor recibe, y lo que yo digo y lo que el otro puede escuchar. Siempre va a haber un pequeño punto de desencuentro. Para mí también son las situaciones más difíciles cuando esto acontece, por ejemplo, en sala de partos. Y lo que nos enseñó una genetista, la doctora Rittler, con la que trabajamos mucho tiempo, es 50 y 50. Se da el diagnóstico de adversidad y en ese mismo momento se muestran, si es posible, las manitos del bebé, los pies, y se dice que puede respirar y que sonríe, dependiendo de la situación que se dé. Hay que mostrar también lo que está bien, que esto aplica a lo que es el diagnóstico ecográfico, cuando muchas veces hablamos en el diagnóstico antenatal y los colegas de ecografía dicen, bueno, pero hay tantas dificultades orgánicas, ¿qué quieren ustedes que le mostremos? También el resto, porque se trata de una persona a la que va a haber que acompañar en su desarrollo y en sus capacidades. Y con respecto a lo que decís vos, Gonzalo, yo creo que uno no puede dejar sin sostén a la familia, pero tiene que estar disponible para volver a hablar de eso. Entonces, saber dónde pueden volver a buscar al neonatólogo, al obstetra, dónde podemos volver a preguntar, cómo sigue. Hay varias organizaciones de padres y colectivos de familia que hacen la función de grupos de pares. Esto organiza mucho a las familias. Yo creo que es validar la emoción de los padres, de los cuidadores, de quienes estén acompañando a este niño, pero quedar disponible para un segundo momento cuando la tormenta de emociones puede hilvanar algunas preguntas. Buenísimo, gracias. Lo otro que se me ocurre es no apurarse para el alta, ¿no? Porque entre la mala noticia y todas las indicaciones de todo lo que tienen que hacer, eso aumenta la tormenta de emociones que dijo Mariú, ¿no? Entonces me parece que también lo tenemos que pensar a la hora de darle el alta. Hay O otra por mano lo menos levantada. tener Perdón, la Majo. dinámica. No. Natalia Falcone, no sé si quieres preguntar algo, que te veo con la mano levantada. Hola, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Hola. se escucha perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Bueno, voy a dar mi experiencia. Yo soy mamá de Bastian con la condición de Down. Me emociona bastante. Fue un embarazo controlado. Yo soy pediatra neonatóloga. Y bueno, la noticia fue en el momento del nacimiento. Escuchándonos, porque también me ha tocado estar en ese lugar dando la noticia y formando parte de algunas asociaciones, creo que ante todo hay que felicitar. Felicitaciones por ese hijo que vino. Después el resto. Más allá en las circunstancias que uno no tiene el diagnóstico prenatal, que puede tener asociadas otras cuestiones, pero en principio felicitar a esa mamá porque trajo un niño. Y después todo el resto. Pero los escuché muy atentamente a todos y coincido con que buscar el momento adecuado, tener el tiempo de no abrumar a esas familias y también, ¿por qué no empezar por todo lo bueno que trae, ¿no? Por el simple hecho de tener un hijo.
más allá de todo lo otro, pero no deja de ser una condición, una condición el síndrome de Down. Así que bueno, por mi parte, me encantaría que todos pudiéramos tener el espacio para escucharnos, para, ¿cómo decir?, entrenarnos en esto de comunicar no solo esto, sino otras cuestiones también. Así que me encanta que se hable de este tema y en cierto modo agradezco de que mi Basti nació en esta época, en donde la inclusión se trabaja un montón y estos diagnósticos también, o sea que agradezco que cada vez más toquemos estos temas. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Natalia, por compartir tu experiencia de vida. No le podríamos haber dado un mejor cierre a este Ateneo. Me parece que resumió todo lo que se dijo y lo que queríamos compartir. Muy emocionante, la verdad es que nada, conectó y ya estamos en horario. Así que nuevamente muchas gracias y gracias a Euge, a Mela, por haber trabajado y haberse prestado para exponerse delante de tanta gente, por Andrea, que siempre es tan generosa con lo que sabe y con la paciencia que tiene, porque nos cuesta muchísimo a veces la pata genética, por Gonzalo, que es un placer escucharte, María Valeria por estar ahí, al doctor Prudón y a la doctora Pedraza por haber estado, bueno, y todos los compañeros de CETEN. Creo que, nada, así con el testimonio de Natalia podemos dar por cerrado el Ateneo, si les parece. No sé si alguien quiere aclarar algo más o agregar algo. Si no, los liberamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, saludos a todos, muy bueno. Ana y Wada, ahí les mandé la charla. Buenísimo, gracias, Gonza. Gracias, Gonza. Yo ahí Si voy a alguien robar un montón. Si alguien más la Vamos a quiere, me la compartir pide. los artículos. Listo, Sí, Vamos a además queda compartirlos, grabado, estoy así sin que- voz, perdón. Vamos a compartir los artículos, Gonzalo. Los vamos a compartir todos en todos los grupos. Nuevamente. Bueno, Nuevamente. Muy bien, gracias. Gracias, Algunos Muchas artículos gracias. los tengo, si querés te los paso, porque ya los tengo en PDF. Bueno, vos avísame, Guada, lo que necesites. Vale, a mí pásame todo porque además en lo personal me sirve y me interesa mucho. Ya lo Así sé. que- Bueno, bárbaro. Gracias. Gracias, Majo.